Durante años, Neverland fue el lugar donde Michael Jackson intentó revivir la infancia que le fue arrebatada. Un rancho con parque de diversiones, zoológico privado, trenes miniatura, estatuas de Peter Pan. Pero tras su muerte, lo que alguna vez fue un refugio de fantasía se tornó en algo completamente distinto. Porque hay lugares donde el silencio no significa paz. Lugares donde la historia no descansa. En el año 2009, semanas después del fallecimiento del rey del pop, el programa Larry King Live transmitió un especial desde el interior del rancho Neverland. Todo parecía una simple visita a una propiedad vacía, hasta que las cámaras enfocaron un corredor largo, cubierto por alfombra clara y con las luces encendidas al fondo. Allí, por unos segundos, se cruzó una figura oscura. No tenía rostro, no tenía forma definida, pero caminaba y parecía hacerlo con decisión. Horas después, el video ya era viral. En los foros no se hablaba de otra cosa. Lo llamaban el fantasma de Michael, en YouTube, en cadenas internacionales, en blogs. Todos compartían el mismo fragmento. Una figura caminando en un lugar donde supuestamente no había nadie más. La cadena CNN explicó más tarde que se trataba de una sombra creada por un reflejo de luz del equipo de filmación. Pero la audiencia ya había elegido en qué creer, y ese fue el punto de no retorno. En el año 2015, la propiedad volvió al mercado con un nuevo nombre: Sycamore Valley Ranch. 70 hectáreas, salas temáticas, jardines de esculturas, un valor multimillonario. Pero, según portales de celebridades y medios como TMZ y The Mirror, algo curioso empezó a repetirse. Posibles compradores que visitaban la propiedad y desistían de la compra poco después. No daban declaraciones oficiales, pero filtraciones mencionaban sensaciones inquietantes, como si alguien te observara desde el fondo del pasillo. Ambientes que pesan, aún estando vacíos. Sonidos que parecen venir de lugares donde no hay nadie. Nunca se confirmó nada. Nunca hubo imágenes ni audios, solo palabras dichas en voz baja, y la fama de Neverland creciendo como una maldición silenciosa. LaToya Jackson, hermana del cantante, contó más de una vez, en entrevistas y en televisión, que solía escuchar pasos en la casa familiar de Encino. Pasos rítmicos, rápidos, como si alguien ensayara. Guardias de seguridad también dijeron lo mismo, que de noche, sin música, sin nadie en la habitación, escuchaban un ritmo, algo parecido al sonido de zapatos tocando madera al compás. Zapateado, preciso, único. Nadie más que Michael Jackson tenía ese estilo de moverse. Y aunque la mayoría prefirió no sacar conclusiones, las coincidencias empezaban a acumularse. Para algunos, eran recuerdos acústicos atrapados en el tiempo. Para otros, eran ecos de alguien que seguía bailando. Durante los años en que vivió en Neverland, Michael Jackson fue acusado de múltiples delitos. Algunos de esos procesos judiciales llevaron a que el rancho fuera investigado con profundidad. Varios documentales, como Living Neverland y Michael Jackson, Searching for Neverland, mostraron partes del rancho nunca vistas antes por el público. Entre ellas se hablaba de puertas con códigos secretos, pasajes ocultos entre habitaciones, sistemas de seguridad que no estaban conectados a alarmas comunes. Una ex empleada incluso afirmó, bajo juramento, que el dormitorio principal tenía sensores que se activaban con solo acercarse. Oficialmente, todo era justificado como protección ante paparazzis, pero los fans más obsesivos y también los más críticos comenzaron a ver el lugar como una especie de laberinto, una mansión diseñada no solo para proteger, sino para esconder. En 2003 y 2004, Neverland fue escenario de 2 allanamientos masivos realizados por la policía de Santa Bárbara.
helicópteros sobrevolando la zona, cientos de investigadores, perros rastreadores recorriendo cada rincón, peritos forenses dentro de la casa. Esas imágenes dieron la vuelta al mundo y marcaron un antes y un después. Neverland dejó de ser un lugar mágico para muchos. Pasó a ser un sitio donde algo oscuro había ocurrido. Y aunque Michael fue declarado inocente en los tribunales, la mansión ya no volvió a ser la misma. Ni para él, ni para el público. Un lugar donde se supone que vivía la fantasía. Una casa donde los visitantes dicen haber sentido miedo. Un rancho con puertas secretas, pasos que suenan solos y cámaras que captaron lo inexplicable. ¿Cuánto queda de Michael Jackson en Neverland? ¿Y cuánto de lo que nunca vimos? Aunque muchos piensan que Michael Jackson falleció dentro del rancho Neverland, la verdad es otra. El 25 de junio del año 2009, el artista murió en su residencia alquilada en Holmby Hills, una zona exclusiva de Los Ángeles. Una mansión moderna, con grandes ventanales, pisos de mármol y una atmósfera silenciosa. Allí fue encontrado sin vida, tras una sobredosis de medicamentos controlados. Pero lo más inquietante vino después. Mauricio Umansky, el agente inmobiliario encargado de vender esa casa meses más tarde, relató algo que dejó a muchos en silencio. Durante una visita con posibles compradores, la casa estaba vacía. Nadie más debía estar allí. Sin embargo, al entrar, se encontró con ventanas abiertas que antes estaban cerradas y música instrumental sonando en el sistema de audio integrado. La música no había sido programada, no había temporizadores y no había nadie más en el lugar. El agente decidió contarlo como una anécdota curiosa, pero en los comentarios del video donde lo confesó, miles de personas coincidieron en algo. Michael no murió en paz. Él no quería dejar ese lugar. La música era su forma de quedarse. Una historia que comenzó en Neverland y que continuó en una mansión a 40 kilómetros de distancia. En los años siguientes a su muerte, surgieron cientos de videos que aseguraban haber captado actividad paranormal relacionada con Michael Jackson. Pero uno de ellos destacó más que los demás. Fue grabado por un grupo de cazadores de fantasmas amateurs que viajó hasta la entrada de Neverland, ya cerrada al público. Instalaron cámaras nocturnas, micrófonos direccionales y sensores de movimiento. La noche parecía tranquila, pero en la revisión del material se escuchó algo. Una voz masculina, leve, apenas audible, pero claramente entonada. Una frase que, según el grupo, decía: "Why are you here?" ¿Por qué están aquí? La calidad del audio era baja. Podía interpretarse de muchas formas. Algunos decían que era una interferencia, otros un montaje, y otros más, que era él. Lo cierto es que el video acumuló millones de visualizaciones, y aunque jamás fue validado como prueba paranormal real, provocó debates intensos en foros, programas de televisión e incluso entre algunos miembros de la familia Jackson. Porque hay algo innegable. La idea de que una leyenda tan grande pudiera seguir presente reconforta a algunos, pero aterroriza a otros. Los escépticos han intentado desacreditar cada historia. Afirman que los pasos escuchados pueden ser producto de dilatación térmica en las maderas antiguas, que los sistemas de audio activados fueron errores técnicos, que las sensaciones extrañas de los compradores son normales al recorrer una casa vacía asociada a alguien tan famoso. Todo eso puede ser cierto, pero también lo es que la atmósfera de Neverland cambió. Dejó de ser vendida como un sueño infantil y pasó a ser ofrecida como un lugar exclusivo, sí, pero también marcado por una historia demasiado pesada. Un lugar al que pocos quieren entrar de noche y del que muchos salen sin querer volver. En el año 2020, el empresario Ron Burkle
conocido por sus inversiones en clubes privados y propiedades de alto valor, compró el rancho Neverland por un valor muy por debajo del inicial. Ya no se llamaba Neverland. Volvió a su nombre original, Sycamore Valley Ranch. Desde entonces, el lugar ha sido remodelado parcialmente y utilizado para eventos selectos, filmaciones y encuentros privados. No se han reportado nuevos incidentes paranormales. No hay más cámaras mostrando figuras, ni pasos en la madera, ni música encendida sin razón. Pero hay algo que sigue igual, la percepción. Para millones de personas, el lugar sigue siendo Neverland. Sigue siendo la casa del rey del pop y sigue cargando con todo lo que ese nombre representa. Algunos fantasmas no hacen ruido, no mueven cosas, no aparecen en las cámaras. Algunos fantasmas son ideas que se niegan a morir, recuerdos tan poderosos que transforman una casa vacía en un santuario, un lugar lleno de puertas, sí, pero también de cicatrices. Michael Jackson murió en el año 2009, lo enterraron, el mundo lloró y sus canciones siguieron sonando en cada rincón del planeta. Pero para quienes cruzaron las puertas de Neverland después de su muerte, hay una certeza que nunca desapareció. Algo, alguien, permanece ahí. Porque los escenarios, incluso vacíos, retienen la energía de quienes los habitaron. Y en el caso del rey del pop, ese escenario fue su vida entera. Neverland no era solo una casa, era una obsesión, una reconstrucción de la inocencia, un intento desesperado por volver a ser niño. Y cuando alguien muere aferrado a un sueño, a veces ese sueño no muere con él. Quizás Neverland ya no existe en los mapas, pero existe en la memoria, en la duda, en el misterio y para muchos, en la oscuridad. Si alguna vez soñaste con visitar Neverland, tal vez era mejor dejarlo en los sueños. No fue una casa vieja, tampoco era una de esas que uno mira con desconfianza desde afuera. Tenía sus años, claro, pero estaba bien cuidada. Fachada color crema, 2 plantas, patio trasero con limonero y un porche donde cabía justo una mesa para tomar café viendo la calle. San Luis Potosí, barrio tranquilo, calles con árboles que ya daban sombra, vecinos de buenos días y misa de domingo en la parroquia de la esquina. La compramos por una oportunidad inesperada. Un primo segundo de mi padre, don Julián, decidió venderla casi a precio de terreno. Dijo que quería cerrar capítulos, que no la ocupaba más. A mí me sonó como una bendición. Era el lugar perfecto para empezar de nuevo con mi esposa y mi hija. Los primeros días fueron de esperanza, pintura fresca, muebles nuevos, risas en cada rincón. Pero al poco tiempo empezaron detalles. Pequeños, sí, nada que uno no pudiera explicar. La puerta del baño se hinchaba y no cerraba bien, aunque no había humedad. El yeso del pasillo empezaba a cuartearse. Un olor como a ropa mojada colgada por días empezó a sentirse en las mañanas. Pensé que era normal. Casa vieja, instalaciones viejas. Pero luego mi hija, que entonces tenía 6 años, dijo algo que me hizo mirar diferente. Papá, esta pared está enferma. Se refería al muro del corredor donde el yeso caía más. Lo dijo como si lo sintiera, como si pudiera escucharlo respirar. Mi esposa empezó a tener dolores de cabeza casi todos los días. Se sentía agotada. Yo lo atribuía al estrés de la mudanza, a la adaptación. Pero también noté algo raro. Cada vez que intentábamos abrir las ventanas para ventilar, alguna se atoraba. O la manija se rompía, como si la casa no quisiera que entrara el aire de afuera. Una noche, el refri se apagó solo. Tiró todo lo que teníamos dentro. Pensé que era un corto. Llamé a un electricista que no encontró falla visible.
Lo que sí dijo fue que los cables del área de la cocina parecían mordidos por dentro, sin marcas, sin lógica, como si algo desde adentro los hubiera degradado. Y entonces pasó algo más. Una madrugada me despertó un sonido sordo, como pasos, pero encharcados. No podía venir del pasillo, no había agua. Caminé por la casa sin encender luces. Al llegar al cuarto de mi hija, noté que estaba hablando bajito. Me acerqué, abrí la puerta. Ella estaba sola. ¿Con quién hablabas, mi amor? Con el tío mojado. Me congelé. Le pedí que me explicara. Me señaló la esquina del cuarto. Él se sienta ahí. Dice que extraña el sol. Al día siguiente encontramos un dibujo suyo. Era una figura humana, toda azulada, con los ojos blancos y la ropa pegada al cuerpo, como si estuviera empapado. Llamé al padre Joaquín. Vino a bendecir la casa. Lo noté incómodo desde que entró. Hizo las oraciones normales, roció agua bendita, pero al llegar al marco de la puerta de la cocina, se detuvo. No quiso tocarlo. Es importante que ventilen todos los días, que entre la luz. No olviden eso, por favor. Salió apresurado, ni aceptó el café que ya le teníamos servido. Mi esposa lo notó pálido. ¿Qué cree que hay aquí?, le pregunté antes de que saliera. No es lo que hay, es lo que permanece. Desde esa visita, los sueños comenzaron, siempre el mismo. Un lago oscuro, un hombre dentro, bajo el agua, viéndome. Tenía el rostro hinchado, los ojos sin color, y movía las manos como si golpeara un vidrio invisible. Cada vez que me despertaba, tenía la boca seca, pero con un sabor metálico, como tierra mojada. Una mañana, al bajar por las escaleras, vi a mi esposa sentada en el último peldaño. Estaba temblando. Dijo que sintió unas manos en la espalda, que alguien la empujó. No había nadie. Esa noche, mi hija gritó como nunca. La encontramos debajo de la cama. No quería salir. Papá, la casa quiere quedarse sola. Ya no quiere que vivamos aquí. Después de esa noche, algo se rompió dentro de mí. La forma en que mi hija nos miraba, como si supiera algo que nosotros aún no queríamos aceptar, como si llevara semanas conviviendo con alguien más. No fue una decisión lógica, no hubo plan ni reflexión. Fue impulso, instinto. Me desperté un sábado antes del amanecer, salí al patio con una pala que tenía guardada desde la mudanza y empecé a cavar. Cavé por horas. Mi esposa gritaba desde la ventana que me detuviera, que estaba loco, que los vecinos estaban mirando. Pero yo no podía parar. Cada palada sacaba tierra húmeda, negra, más negra de lo normal, y había olor. No el olor de basura, ni de drenaje, era el mismo olor que teníamos en el pasillo. Esa mezcla espesa de humedad con algo más, algo que uno no puede nombrar sin sentir náuseas. A menos de 1 metro de profundidad, la pala sonó hueco, un golpe seco contra algo que no era piedra. Seguí con las manos. Era una tapa, concreto viejo, agrietado, sin marcas visibles. No sé por qué, pero supe que no debía abrirlo solo. Llamé a la policía. Dije que había encontrado algo raro, que no sabía si era una fosa, una cisterna o qué. Vinieron al final de la tarde con forenses y todo. Lo que sacaron de ahí no fue inmediato. Tomó tiempo. Estaba sellado de forma muy artesanal, pero cuando lo abrieron, el silencio se hizo absoluto. Eran huesos, humanos. 3 esqueletos, uno claramente masculino. Los otros 2, infantiles. Uno con lo que parecía una cadena oxidada, aún enredada en los tobillos. El informe posterior identificó restos de personas desaparecidas entre 1983 y 1990. Los nombres no fueron divulgados a nosotros por completo, pero un oficial me dijo en confianza que el adulto era un hombre de unos 40 años. Las otras 2, niñas. Mi primo Julián se mudó de ciudad al día siguiente. No respondió llamadas, no dio declaraciones.
La prensa apenas mencionó el hallazgo. En este país, lamentablemente, los restos olvidados no son noticia. Nos fuimos de la casa el mismo día que la policía se llevó lo que quedaba de ellos. Dormimos en un hotel por semanas. Y aquí viene lo más difícil de explicar. Una parte de mí pensaba que, una vez descubierto el secreto, todo acabaría. Que la podredumbre se detendría, que las puertas volverían a abrir y que mi hija volvería a dormir tranquila. Pero cuando pasamos frente a la casa un mes después, por error, por costumbre, no lo sé, vimos las ventanas abiertas, la pintura descascarada, la verja oxidada, como si en 30 días hubiera pasado una década, y el olor desde la calle, en pleno día, con el viento en contra, el mismo olor, ese que salía del pasillo, que subía por las paredes, que dormía con nosotros. Nunca supe quién los puso ahí, pero sí supe una cosa: la casa no los quería olvidar. No los iba a dejar en paz hasta que alguien los viera, hasta que alguien los nombrara, aunque fuera en silencio. Yo no los conocía, pero vivieron conmigo, en mi casa, cada día, cada noche, cada respiro. Y puede que todavía estén ahí, bajo la nueva tierra, esperando que nadie los olvide de nuevo. Yo me llamo Gabriel, tengo 42 años, aunque el espejo me devuelve una cara más vieja. Fui maestro de secundaria hasta que un infarto me obligó a dejar todo: cuerpo, mente y rutina. Después del alta médica, tomé una decisión que la mayoría no entendió. Me fui a vivir solo a las afueras de San Juan del Río, Querétaro, a una casita que heredé de un tío al que casi no conocí. Muchos me dijeron que eso no era vida, que el campo me iba a tragar en silencio. Y fue justo eso lo que yo quería: silencio. La casa está metida entre cerros bajos y caminos secos, lejos del ruido de los carros. Es una construcción vieja, pero firme, de paredes gruesas, techo de teja y piso desigual. Tiene 2 cuartos, una cocina, un baño que está afuera, y un pasillo de tierra batida que conecta la cocina con el cuarto del fondo. Ese cuarto era donde dormía mi tío. Yo nunca me metí mucho ahí. Desde el primer día preferí el cuarto de adelante. No es por miedo, no al principio, era más por respeto, supongo. Ese espacio tenía algo detenido, como si todavía le perteneciera a él. Durante el día, la casa era tranquila. A veces se escuchaban aves, un perro lejano, alguna moto pasando por la vereda. Pero al caer la noche todo cambiaba, no de forma violenta ni con gritos, no era así. Era sutil. A eso de las 11:55 todas las noches comenzaban unos pasos, lentos, firmes, descalzos. Venían desde el pasillo de tierra, desde ese tramo oscuro entre la cocina y el cuarto del fondo. Al principio creí que eran ecos de algún animal, quizá un tejón o alguna rata grande, pero el sonido era claro. No era rasguño, no era trote. Eran pies humanos, pies sin zapatos, presionando la tierra húmeda uno tras otro, y se detenían justo frente a la puerta de mi cuarto. Luego, nada. Me levantaba con linterna en mano, abría la puerta y el pasillo estaba vacío. Ni huellas, ni viento, ni sonido. Solo el olor a tierra mojada, aunque afuera no hubiera llovido en días. Eso fue lo primero que me desconcertó, que el pasillo, que no tenía techo ni drenaje, siempre estaba un poco húmedo, incluso en abril, cuando todo lo demás se agrietaba por la sequía. La tierra de ese tramo entre cocina y cuarto del fondo nunca se secaba del todo. Intenté convencerme de que era por condensación, o por alguna fuga, o algo que no entendía de la estructura, pero no había tuberías ahí. No había nada, solo tierra. Un día, una señora del pueblo, doña Tere, vecina de toda la vida, me trajo unos tamales y de paso me dejó una frase que no supe cómo tomar.
Tu tío no murió solo. Se lo llevaron en partes. El alma quedó atrás, porque alguien le falló. Le pregunté qué quería decir con eso, pero solo se persignó y me deseó sueños tranquilos. Esa noche dormí con la luz encendida. Me puse a revisar periódicos viejos en la biblioteca del pueblo. En una edición de hace casi 20 años, encontré una nota breve. Mencionaba a mi tío como una especie de curandero local. Al parecer, ayudaba con rezos de protección, limpias, cosas así. Nunca supe eso de él. En mi familia nadie hablaba mucho de ese lado espiritual. La nota decía que fue acusado, no formalmente, pero sí por chismes del pueblo, de haber traicionado una promesa que había hecho a una mujer, una tal Jacinta, que luego murió en circunstancias trágicas. Se decía que ella había regresado a buscarlo y que desde entonces mi tío evitaba pasar por el pasillo de tierra de noche. Esa parte me congeló, porque yo no sabía eso, pero estaba haciendo lo mismo. Nunca pasaba por ese pasillo después de las 11. Algo me decía que no debía. Una noche, mientras me lavaba la cara en la pileta de la cocina, escuché los pasos más cerca. No venían del fondo, venían de al lado, del pasillo. Me quedé quieto. El agua seguía corriendo. Los pasos se detuvieron frente a la entrada, y entonces una voz. No un grito, ni una frase clara. Fue un susurro de mujer, ronco, apenitas audible. No es él, pero tiene la llave. Me giré con violencia. No había nadie, pero el olor a vela gastada y trapo viejo llenaba el aire. Me temblaban las piernas. Dormí con una navaja de cocina bajo la almohada esa noche, aunque sabía que no servía de nada. Al día siguiente, tomé valor y entré al cuarto del fondo. Estaba igual que siempre. Cama sencilla, un ropero, una silla contra la pared. Pero al revisar debajo del colchón, encontré algo que no esperaba. Una vela amarilla, derretida hasta la mitad, envuelta en un paño negro. Y dentro del paño, un papel doblado en 4, manchado en las esquinas, escrito a mano con letra temblorosa. Había 3 nombres, el primero tachado, el segundo ilegible, como si se hubiera borrado con el tiempo. El tercero era el mío, Gabriel. Yo no había escrito eso. No conocía esa caligrafía y juro por lo que más quiero en este mundo que nunca antes había visto ese papel. Y sin embargo, ahí estaba, debajo de la cama de un muerto, con mi nombre, esperando turno. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la orilla de la cama con el papel en la mano, viendo mi nombre escrito ahí, con una tinta que ya se comía el tiempo. Pensé en muchas cosas. En quemarlo, en llevarlo al panteón, en enterrarlo lejos. Pero no hice nada. Solo lo volví a doblar y lo dejé donde estaba, como si moverlo más pudiera despertar algo que aún dormía. Al día siguiente, intenté convencerme de que todo tenía una explicación lógica. Me forcé a creer que alguien del pueblo me estaba jugando una mala broma, que algún primo lejano quiso asustarme, que era todo producto de mi mente, que aún no terminaba de recuperarse del infarto y del encierro. Pero entonces vino la madrugada siguiente. A las 11:55 en punto, los pasos regresaron. Pero esta vez no se detuvieron frente a la puerta. Esta vez avanzaron, uno tras otro, pasando, atravesando el pasillo, tocando el piso de la cocina, respirando un aire que ya no era solo mío. La puerta del cuarto del fondo, que había dejado entreabierta por curiosidad o por error, se cerró sola, de un golpe seco, tan fuerte que la pared tembló. Intenté grabar el sonido con el celular. No tenía intención de mostrarle a nadie, pero algo dentro de mí quería una prueba, como si eso pudiera protegerme. Al día siguiente escuché el archivo. Era corto. Entre ruidos bajos se escuchaba una frase, partida en 2 por un silencio agudo. Si abres, no cierres. No era mi voz, no era una voz humana común.
Era como si viniera de dentro del aparato o de algo que usaba el aparato solo para hablarme. Ese día tomé la vela, el paño y el papel y los llevé afuera. Puse todo en una caja de metal y les eché fuego. La llama subió, titubeó y se apagó. Ni el papel ardió por completo. El paño quedó chamuscado pero entero, y la vela solo se partió en dos. Volví a entrar con el estómago revuelto. Ya no había duda. Algo se estaba manifestando, y no era con intención de asustar, era con intención de cobrar. Esa misma noche trancé la puerta del cuarto del fondo. Le puse un candado, una silla, una tabla atravesada. No por protección, sino por pura desesperación. A las 12 en punto escuché 3 golpes secos, no en la puerta de entrada, no en la pared, en la del cuarto trancado. 1, 2, 3, y luego el sonido de algo siendo arrastrado por el pasillo, como si algo estuviera llevando un bulto pesado, dejando un surco invisible sobre la tierra húmeda. No salí del cuarto, no respiré, no me moví. La casa quedó en silencio por un momento. Luego, el grifo de la cocina se abrió solo. El agua corrió con fuerza. Cuando me acerqué con todo el valor que pude juntar, vi que la agua no era clara. Tenía un color oscuro, espeso, como si viniera desde muy, muy abajo. Me temblaban las manos. Las paredes empezaron a mostrar grietas finas. Primero en la sala, luego junto a la cama. Nada grave, pero eran nuevas y avanzaban cada día, como venas de algo vivo. A la tercera noche, el suelo tembló a las 12 con 3 minutos exactos. No fue un temblor del cerro, fue un movimiento pequeño, contenido, como si solo la casa se hubiera estremecido, como si alguien caminara por dentro de sus cimientos. Y entonces, el silencio. Un silencio tan espeso que me dolían los oídos. Ni los grillos, ni el viento, ni los perros. Nada. Desde entonces el pasillo se secó, completamente. La tierra que por meses se había mantenido húmeda se endureció. No dejó más huellas, no emitió más sonido. La gente del pueblo notó que ya no bajo tanto al mercado, que casi no salgo, que tengo la mirada perdida, como quien carga algo que no entiende, pero que tampoco puede soltar. Doña Tere me vio hace unos días y me dijo sin que yo preguntara: si ya te llamaron por tu nombre, ya no podés irte. No le respondí, no porque no quisiera, sino porque ya no sé si la voz que habla en mí sigue siendo mía. Ahora son 2 semanas desde que el pasillo está seco. Los pasos pararon, pero todas las noches, sin fallar, a las 11:55, la manija de la puerta del fondo gira, despacio, como si alguien estuviera esperando a ver si yo aún estoy aquí. Y lo peor no es eso. Lo peor es que algunas noches escucho que me llaman por mi nombre, pero no desde la puerta, ni desde el pasillo, sino desde el lado opuesto de la cama, del mismo lugar donde debería estar el silencio, del lado donde no debería haber nadie. Y sin embargo, alguien susurra: Gabriel. Y yo ya no sé si la voz viene de fuera o si está esperando el momento en que yo diga que sí.